Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia Universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Felicidades, hermanos, en esta clausura del mes de mayo, en donde también celebramos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, y en comunión con nuestro obispo, el Padre Rubén, con toda la iglesia diocesana de la diócesis de Ponce y el Santo Padre, oramos por el próximo sínodo de los obispos en Roma. Bien, hermanos, algunas veces yo me pregunto por qué en Puerto Rico y en el mundo, pero vamos a hablar de Puerto Rico porque estamos en Puerto Rico, hay tanta crisis de fe. De hecho, salieron unas estadísticas en donde en Puerto Rico es el lugar donde más personas, por ejemplo, conviven sin casarse, en Puerto Rico, el territorio. Y nosotros, y entre otras cosas, donde más muchas veces se practica el suicidio, y etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas veces yo me pongo, por ejemplo, a pensar, ¿por qué en Puerto Rico muchas veces vivimos una crisis de fe, siendo un país que nace con cultura cristiana? Y esto es muy serio lo que queremos, lo que yo quiero transmitir, porque no se trata de acusar la vida de nadie, ni entrar en la intimidad de ningún ser humano. Se trata de una iglesia que promueve con cariño, pero con la autoridad de Cristo, ese encuentro con Cristo vivo y esa vida que realmente nace y brota del costado de Cristo, es decir, de los sacramentos, como llama la tradición de la iglesia. Y en mi opinión, y no se trata muchas veces de situaciones irregulares, ¿verdad? Porque las situaciones irregulares incluso son situaciones que están regularizándose y hasta cierto punto pues son acompañadas por la iglesia de forma muy especial. Pero en mi opinión, y aquí quiero compartirlo en comunión con lo que se celebra hoy en esta fiesta de la visitación, y es que hemos quitado de nuestra cultura cristiana y nuestra devoción particular
elementos que son absolutamente necesarios para vivir en profundidad la fe en Cristo muerto y resucitado. Y nos hemos quedado con un Cristo light para que pegue a todos. Y nos hemos quedado con una cierta práctica religiosa que en el fondo tranquiliza más mi conciencia que me exige vivir en la verdad. Y yo me pregunto, y eso también lo digo no por nadie, sino también lo digo por mí, porque nosotros los sacerdotes también tenemos que vivir esa vida, digamos, entregada al servicio de Dios, de la iglesia y en la oración. O sea, lo que yo comparto con ustedes es la reflexión que hago para mi propia vida, que quiero que quede claro, ¿no? Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde, les decía, hemos quitado elementos especiales y esenciales para vivir nuestra fe real en Cristo muerto y resucitado. Y este evangelio que la iglesia nos presenta hoy, del evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 y siguientes, nos recuerdan algo que siempre ha ocurrido en el encuentro con Cristo vivo, que no podemos jamás sacar de nuestra práctica de fe, ni mucho menos de nuestra cultura cristiana. Y es a la Virgen María. No la podemos sacar. Y yo quiero probarle a ustedes, especialmente a todos mis hermanos católicos y también a mis hermanos católicos que no practican mucho, pero son mis hermanos católicos como todo el mundo. También a los hermanos cristianos no católicos que se conectan con nosotros, que son muchos. ¿Por qué es importante no sacar a la Virgen María de una práctica de fe particular? Porque si la saco me estoy perdiendo lo más poderoso que el Señor me quiere regalar. Y yo se lo voy a probar utilizando la palabra de Dios. Es más, si usted es un hermano cristiano no católico, yo le invito a que en este momento busque la Biblia de la Reina Valera, que es la Biblia que se utiliza en la iglesia protestante en general. Porque lo que voy a citar está tanto en la Reina Valera como en las traducciones católicas que tenemos nosotros y que utilizamos también de forma litúrgica. Y lo digo nuevamente con mucho respeto porque, en mi opinión, la crisis de fe social es porque hemos querido sacar elementos esenciales de nuestra fe por crear una falsa comunión entre los seres humanos. ¿Qué dice el Evangelio Manuel Padre Orlando? En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Y aquí viene lo bueno del Evangelio. Agárrense del banco. Estás agarrada, Nana. Y de Valeria. Ay, perdón, de Victoria, que yo siempre digo Valeria de vez en cuando. Perdóname, Victoria. De Victoria. Dice, en cuanto esta oyó el saludo de María, estamos hablando de Isabel, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Y fíjense qué ocurre inmediatamente después. Entonces Isabel, ¿a quién había saludado a María? Isabel. ¿Y a quién Isabel saludó? Es decir, ¿hay otra persona dentro de ese contexto de saludo? No. Dice el Evangelio Manuel Padre Orlando. Entonces Isabel, ¿a quién saludó Isabel? A María. Entonces Isabel, que había saludado a María, ¿se acuerdan? Quedó llena del Espíritu Santo. Esto es poderoso. Ah, no, es que no podemos hablar de María porque tenemos que ser ecuménicos. Falso. Si quitamos a María, quitamos algo esencial, precioso, hermosísimo, personalísimo. Estamos quitando la herramienta por la cual el Señor quiere derramar el Espíritu Santo. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso no se lo inventó una iglesia católica malvada que en el fondo quiere imponer sus conciencias y su doctrina. No. La iglesia intenta ser fiel a lo recibido, al depósito de fe recibido. Y dice el Evangelio, más no el Papa, porque el Papa dice lo que dice el Evangelio, que Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando oyó la voz ¿de quién? De María. Y necesitamos una iglesia más llena del Espíritu Santo. Necesitamos entonces una iglesia con el corazón, los oídos y los ojos abiertos al mensaje ¿de quién? De María. María es puente del Espíritu Santo para la iglesia. Y quien no predique eso se pierde lo mejor. Se pierde una madre hermosa intercesora en el cielo y en la tierra. Y se pierde el puente entre Cristo y el mundo, donde también se manifiesta la grandeza del Espíritu Santo. Y de hecho,
este pasaje del Evangelio es antes de Pentecostés. Es decir, María ya estaba llena del Espíritu Santo antes que la iglesia se llenara del Espíritu Santo. Esto es poderoso para no predicar de María. María no es Dios. María es la criatura más perfecta hasta tal punto de que ella ya estaba llena del Espíritu Santo antes de que la iglesia se llenara del Espíritu Santo. Por eso María es modelo perfecto de la iglesia. Y sigue diciendo, porque miren, qué curioso, digamos, o qué curiosas las expresiones de Isabel, cuando al escuchar a María quedó llena de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿o no? Bien, que predique lo contrario eso es incorrecto, es una herejía lo que llamamos, ¿no? Dice, entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó. Claro, porque algunas veces nosotros los cristianos estamos tan llenos del Espíritu Santo que alzamos nuestra voz para orar, para alabar a Dios. Ay, no, eso es de los pentecostales, hermanos. Alzar la voz y exclamar en adoración es fruto de personas llenas del Espíritu Santo. Sigue diciendo el Evangelio, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué María es bendita entre las mujeres? Porque Isabel estaba reconociendo en María que María era un Dios o un semidios. No, escuchemos lo que dice el Evangelio. Búsquelo en su Reina Valera, búsquelo en su Biblia de Jerusalén y yo lo estoy leyendo desde el texto litúrgico. ¿Por qué Isabel bendijo y alabó la obra de alguien en María? Bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué? Porque bendito el fruto de tu vientre. María es bendita porque trae al bendito. María es bendita porque es la criatura más perfecta que refleja el corazón del Hijo. María es bendita porque su vida y su razón de ser es Cristo el Señor. Por lo tanto, abrir los ojos a María, los del corazón, la mente y el espíritu, es abrirlos también a Cristo. Porque María no se entiende sin Cristo y Cristo no se entiende sin ¿quién? Sin María. Por lo tanto, hoy la Iglesia y el Santo Padre invita a que todos nosotros, fieles cristianos, oremos por intercesión de María, el puente entre Cristo y su Iglesia, el puente donde ella derrama el Espíritu de Dios, por el Santo Padre, por todos los obispos, cardenales, arzobispos y obispos, que todos son obispos, que se reunirán en Roma para discernir sobre el camino sinodal de la Iglesia. ¿Con qué canción? Por cierto, este junta es maravilloso y bien peligroso, por cierto. ¿Con qué canción abrieron la Eucaristía? Quiero caminar contigo, María. Por lo tanto, estamos orando por el sínodo del Santo Padre con los obispos, donde la Iglesia quiere caminar con María. Quien camina con María no se equivoca, hermanos. Por lo tanto, usted no se equivoque de que el Santo Padre y los obispos, el colegio de los obispos, junto con nosotros, con la Iglesia que ora y camina con ellos y les acompaña en oración, estamos en un camino seguro al cielo. ¿Y qué nos asegura? ¿Qué elementos objetivos? Miren la petición primero del Santo Padre Vicario de Cristo, del Colegio de los Obispos, de la Virgen María y de toda la Iglesia. Elementos objetivos que hacen que usted y yo perdamos el miedo a amar nuestra Iglesia, el miedo a respetarla, el miedo a obedecerla. Hay que quitarnos el miedo cuando invocamos a María, porque María está tan llena del Espíritu Santo que no permitirá que ningún corazón de buena voluntad cometa errores, porque los corazones de buena voluntad solo están llenos de amor a Cristo y a María. Quien ama a María y a Cristo no comete errores, no porque no sea no porque sea perfecto, sino porque quien le asiste es perfecto, que es Cristo el Señor. Y no tengamos miedo, caminemos siempre. Hermanos, si quitamos a María de la reflexión espiritual de Puerto Rico, estamos privando a Puerto Rico del puente entre Cristo y los puertorriqueños. Un puente que garantiza que se derrame el Espíritu Santo en Puerto Rico.
Un puente que garantiza que caminemos junto a Cristo. Un puente que garantiza de que el sendero que usted y yo caminamos hacia el cielo es seguro, terreno firme. Por lo tanto, cuando salgamos a la calle, amemos a Cristo y amemos a María. Porque quien ama a Cristo y quien ama a María no comete errores. Así sea.